Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Arias. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, perteneciente a la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones del quinto ciclo paralelo A. Sean bienvenidos a este video, donde abordaremos la historia de la telefonía fija y móvil en el Ecuador, su infraestructura, su tecnología y cómo se encuentra al día de hoy. Antes de entrar de lleno en la historia de la telefonía en Ecuador, debemos recordar que para que una comunicación a larga distancia en sus primeros inicios se haga efectiva, se usó el telégrafo. En Ecuador particularmente, el 9 de julio de 1884 se logró la primera comunicación Quito-Guayaquil. Este hecho histórico se conmemora año a año como el Día Nacional de las Telecomunicaciones. En ese mismo año se establecería en Guayaquil la empresa de Ecuador Telephone Company Limited, y esto marcaría el punto de inicio para que la telefonía fija continúe poco a poco introduciéndose en el país. En 1892, un representante de la compañía de Ecuador Telephone Company Limited solicitó permiso al Consejo Municipal de Quito para establecer teléfonos en la capital. Y por otro lado, en 1894, en Guayaquil ya existían 600 líneas de teléfonos comerciales. En 1900, en el periodo de administración de Eloy Alfaro, se estableció la primera central telefónica semiautomática del país, en la capital. En 1903 se había establecido la Compañía Nacional de Teléfonos en Guayaquil, la cual contaba con 1554 aparatos distribuidos de esta manera. Además, el sistema que utilizaba era teléfonos de magneto. En 1904, el presidente Leonidas Plaza dictó el reglamento para que se instalaran líneas telefónicas particulares, y en 1910 ya habían 1615 suscriptores, distribuidos de esta forma. 5 años más tarde se firmó un contrato con Louis Anderson, el cual permitía la construcción de una planta telefónica moderna en Quito. Esta empezó a operar en 1918. En esas mismas fechas ya se ofrecía el servicio telefónico a largas distancias, por donde atravesaba la línea férrea. Es decir, una llamada entre Quito y Guayaquil por 3 minutos costaba alrededor de 3 sucres. Para esa época, un servicio bastante caro. Y en este punto, la telefonía fija se estaba expandiendo por el país, ya que en 1922 se instalaron dos pequeñas centrales telefónicas manuales en el Río Bamba y en la Tacunga, a base de dicordios con tableros operados por damas. En 1927 se accedió a un contrato con la empresa sueca LM Ericsson, la cual pretendía la implementación de un nuevo sistema telefónico en Quito. Para el año de 1934 ya se tenía más de 7.000 kilómetros en líneas telegráficas y telefónicas. Además, existían ya 114 oficinas telefónicas en el país que permitían la comunicación entre diversas ciudades. Y en 1943 se creó la Radio Internacional del Ecuador. En 1949 se crea la empresa de teléfonos Quito, ETQ, con una capacidad de 3.000 líneas. Y en 1950 ya existían más de 10.000 kilómetros en líneas físicas, tanto de teléfonos y de telégrafos. Además, existían más de 32.000 líneas telefónicas urbanas. En 1953 se creó la empresa de teléfonos Guayaquil, ETG, y en 1955 el presidente José María Velasco Ibarra realizó la primera llamada de servicio telefónico automático. En 1963 se creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, y 2 años después, ETG y ETQ, Empresa de Teléfonos Guayaquil y Empresa de Teléfonos Quito, ampliaron su cobertura hacia las zonas rurales. En 1971 se fusionaron 4 empresas de telecomunicaciones para formar 2 empresas regionales denominadas Telecomunicaciones del Norte y Telecomunicaciones del Sur. En 1972, bajo la dictadura militar del general Rodríguez Lara, se integró todo el sector de las telecomunicaciones en un solo organismo, denominado el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL. En este punto de la historia podemos observar cómo la telefonía fija iba en auge, iba en aumento, mucha cobertura a nivel nacional. Sin embargo, luego de algunos años vamos a poder notar también un gran cambio. La telefonía fija, de estar en este punto, cada vez iba disminuyendo y cada vez con mayor velocidad, hasta llegar a un punto en el que es en la actualidad casi obsoleta. La historia de la telefonía móvil en Ecuador se remonta a los años de 1992, cuando IETEL aprobó el reglamento de la concesión de telefonía celular para Ecuador. Un año más tarde se entraron al concurso para la concesión de 2 bandas de 800 MHz, a los cuales ingresaron OTCL y Conecel, o Movistar y Claro, los cuales entraron en negociaciones. En 1993 Conecel opera en la banda A, con tecnología AMPS, es decir, 1G. Y OTCL por su parte
opera en la banda B en 1994 con su marca Cellular Power. Luego se instaló la tecnología digital TDMA, correspondiente a la 2G. Luego sería reemplazada por la 2.5G, es decir, GSM, GPRS y entre otras. Para 2004, Conecel, es decir, Porta, tenía 2 millones de líneas activas. OTCel tenía 1 millón de líneas activas, es decir, Movistar, y Telexa 70.000. Por lo que para 2008 a Conecel le correspondían 68% de las líneas activas, a OTCel el 26% y a Telexa el 6%. En 2010 se fusionan dos empresas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, y Telexa, con el fin de optimizar los recursos humanos y potenciarlos para poderles hacer frente a estos dos grandes, a Conecel y a OTCel. Y para seguir con nuestra historia, en 2013, Conecel tenía 11 millones de líneas activas, es decir, el 68%. OTCel tenía 5 millones de líneas activas, es decir, el 30%, y CNT Móvil tenía apenas el 2%. Continuando con nuestro tema, vamos a observar o analizar un poco más de cerca las tecnologías e infraestructura utilizada, tanto en la telefonía fija como en la telefonía móvil. En la telefonía fija tenemos a los dicordios, que básicamente era el enlace manual de las líneas telefónicas. Y la tecnología de tipo AGF de Ericsson, que todas las líneas telefónicas tendían a poseer este tipo de tecnología. Con respecto a la infraestructura, se refiere a todos los edificios y centrales telefónicas que se pudieron instalar en su momento, que permiten, claro, la conmutación para poder realizar las llamadas telefónicas. Aquí he puesto un ejemplo, el edificio central de Teléfonos Quito. Ahora vamos a ver la actualidad de la telefonía fija en Ecuador. Aquí tenemos un gráfico muy descriptivo para representar esta partición del mercado, así lo denomina. Esta información es del 2021, así que es reciente. En ese otro gráfico se puede encontrar también una información importante sobre la evolución del total de líneas fijas, que básicamente nos lleva a lo mismo, que conforme han pasado los años, en estos años recientes, han caído demasiado las líneas fijas. Y claro, CNT sigue liderando, pero llegará un momento en el que ya desaparecerán las líneas fijas. Ahora pasamos a ver la actualidad de la telefonía móvil. La telefonía móvil básicamente está arrasando en el mercado porque es más accesible y también por el simple hecho de que uno no necesita estar en un lugar específico para poder realizar la llamada. Es evidente la baja telefónica fija hoy en día, ya que ha sido desplazada por la telefonía móvil. La telefonía móvil evoluciona constantemente y cada vez se ofrece más y mejores servicios, mayor cobertura y mayor velocidad. Es por eso que presenta mayor eficiencia, por así decirlo.